Hola Yaritza, Hola profesor, ¿cómo está? bien. Qué bueno. Profesor, ¿no se escucha? No se Profesor, escucha, profe. Ahora sí. sí, Ya, sí. entonces, lo que vamos a ver hoy día tiene relación con iniciación laboral, pero voy a mostrar la presentación para que quede más claro. Ah, esta clase no es de inglés por si acaso. ¿Ya? ¿Se puede ver? Sí, se Ya. ve. Bueno, creo que con Jorge no he tenido clase antes, así que bueno, me voy a presentar. Yo soy César Monsalves, soy profesor de inglés. Ah, aparte de hacer la clase de inglés, hago la asignatura de iniciación laboral. Bueno, para explicarle el módulo, este módulo de iniciación laboral va a ser durante todo el año, pero solamente una vez al año, una vez al mes. Esto, por ejemplo, cada tercera semana del mes, usted va a tener un módulo de inserción laboral, que es de ramas instrumentales. Entonces van a tener inserción laboral conmigo y van a tener un taller de computación que va a ser con Jorge Cavieres, que es el otro profesor. Mi clase son todos los días lunes de las 8 a las 8:45. Hola, Bastián. Y entonces, como Hola, decía, profe, presente. ¿ya? Todas las clases son los lunes de las 8 a las 8:45. Y... y... ¿qué más le voy a decir? Eso. Como Bastián llegó recién, le digo que... Bueno, la clase está grabada, todas las clases van a quedar grabadas, voy a tratar de subirlas. Y... bueno. En este módulo, en esta asignatura, vamos a ver tres módulos. El primero es sobre legislación laboral, pero no estrictamente la legislación laboral. Hola, Buenas noches, profesor. buenas noches. Ya. Eh, entonces, decía que estas asignaturas de inserción laboral quedan todas las clases grabadas y van a ser, durante el año vamos a integrar tres módulos. El primero es sobre legislación laboral. El segundo módulo tiene que ver con el cuidado de la vida de la vida propia ajena en el trabajo, se refiere a accidentes laborales. Y bueno, legislación sobre accidentes laborales y cómo prevenirlos. Y el tercer módulo es sobre capacidad emprendedora. Se refiere por cómo generar un proyecto o qué proyectos de trabajo o de emprendimiento son más sustentables y ese tipo de cosas. Vamos a ver la regulación y ese tipo de... Vamos a hacer actividades en relación a eso. Pero durante este módulo, bueno, en total van a ser como unas 10 clases más o menos. Eso sí es que no volvemos a presencial, pero lo dudo. Durante el primer módulo vamos a trabajar en tres temas importantes. El primero es cómo se consigue el trabajo, qué elementos componen el trabajo y los tipos de trabajo.
El segundo módulo, cómo ha evolucionado el mercado laboral en Chile previamente tal. El tercer tema que vamos a ver también es las herramientas para encontrar trabajo o, por ejemplo, qué redes de apoyo o qué redes tecnológicas tú puedes usar para conseguir trabajo, ya sea bolsa de empleo, cómo elaborar un currículum y cómo prepararse para una entrevista. Eso es lo que vamos a ver referente a legislación laboral o a incorporación de personas al ambiente laboral. Referentes a legislación laboral vamos a ver los derechos y deberes del trabajador y del empleador, las partes que componen, por ejemplo, un contrato laboral. Vamos a ver, por ejemplo, em, qué elementos componen las liquidaciones de sueldo, cuánto se impone y bajo qué leyes adhiere el trabajo formal y a qué podemos recurrir cuando hay infracciones o una parte, ya sea el empleador o el empleado, no cumple con su deber. ¿Quiénes son los organismos que regulan esto? Esto es más o menos como la presentación del módulo, que es referente a inserción laboral. Y como ya les decía, este módulo es impartido todos los lunes de las 8 hasta las 8:45, para que tengan presente y lleguen como a la hora para no perder tiempo, porque igual es poco tiempo. Eso sí, cada clase va a integrar una actividad, la cual debe ser entregada por ustedes y va a tener una nota, ya que son pocas clases y vamos a valorar como que hagan esas guías. Incluso para las personas que no estén asistiendo, igual tienen la oportunidad de hacer las guías. ¿Ya? Profe, Ujú. la guía se ponía a buscar al colegio, ¿cierto? ¿O usted la va a mandar para uno imprimir? Bueno, mira, podemos hacer dos cosas. Podría mandarla al colegio, pero es que la voy a preguntar qué día ellos están como entregando las guías para saber cómo precisamente en qué días ellos están. Tú puedes ir y con seguridad ellos tienen impresas las guías. O lo segundo que podríamos hacer, y que lo estaba evaluando ahora, es como hacer trabajar con Google Forms, que son como formularios de Google, que por ejemplo tú entras a la página y tú escribes la respuesta. No sé si ustedes han usado Google Forms con los profesores, pero por ejemplo es como un cuestionario con preguntas y ustedes la llenan y instantáneamente su respuesta me llegan a mi correo. Entonces pensaba trabajar con eso o trabajar con las guías, pero voy a preguntar si yo envío guías, cuándo podrían ellos tenerlas y ustedes pueden ir a buscarlos. Pero eso queda como tarea para mí, para quedar claro en eso. Ya. Entonces para comenzar el módulo, quisiera preguntarles, ¿qué es el trabajo para ustedes? ¿Qué definen ustedes por trabajo? ¿Y qué tipo de trabajo ustedes conocen? Y me refiero a tipos de trabajo, por ejemplo, eh, como indicando su formalidad o su falta de formalidad. Por ejemplo, qué tipo de trabajo que cuando se refieren a, por ejemplo, si una persona trabaja como constructor, por ejemplo, o ingeniero, o una persona trabaja vendiendo cosas, por ejemplo, ensaladas en la calle, o por ejemplo, haciendo malabares en las esquinas. Entonces, mi pregunta va orientada, ¿qué elementos ustedes usarían para definir trabajo? ¿Qué creen ustedes que es trabajo? Esa es mi primera pregunta. Los escucho. ¿Qué piensan ustedes que es la palabra trabajo? Un sustento. Claro, ¿ya? El trabajo integra un sustento, ya sea este sustento puede ser, por ejemplo, obviamente económico, puede ser para comprar, para cubrir necesidades, por ejemplo, necesidades puede ser básicas como comer, dormir, tener un techo, ¿ya? Sustento, entonces tenemos presente que nadie trabaja por el hecho de trabajar, sino que es para
tener una recompensa que puede ser económica y lo como decía Yaritza, un sustento. Otro elemento que ustedes pueden agregar a eso, ¿por qué más se trabaja? Otra pregunta como para complementar. ¿Ustedes creen que hay una diferencia entre una persona, por ejemplo, que trabaja haciendo, por ejemplo, una persona que vende su ensalada, por ejemplo, al fuera del Banco Estado, y una persona que trabaja, por ejemplo, de chofer de taxi, por ejemplo, o que trabaja de profesor? ¿Hay alguna diferencia entre eso? Son como tres cosas diferentes, Ujú, porque cumplen un rol diferente. claro. ¿Y qué rol sería ese? Como el taxi recibiendo a la gente, todo. Y el que se gana fuera del banco, ofreciendo sus productos a la Ujú, gente. claro. Ujú. Lo otro, por ejemplo, que las habilidades que tienes que tener, por ejemplo, para cada uno de esos trabajos son diferentes, ¿cierto? Ujú. Entonces, y mi pregunta, una persona que trabaja, por ejemplo, vendiendo sus productos afuera del Banco Estado, ya sea haciendo humitas o vendiendo su empanada o vendiendo su pan amasado, con una persona que trabaja con jefe, ¿hay alguna diferencia entre eso o no? Respecto a su formalidad, ¿cuál de estos sería lo informal? ¿Y qué persona trabajaría formalmente? ¿Cómo, profe? Que no lo escuché Mira, bien. tenemos dos ejemplos. Una persona que trabaja vendiendo sus productos afuera del Banco Estado. Y el otro ejemplo es una persona que trabaja como banquero, digamos. Banquero dentro del Banco Estado. Y esta persona tiene un jefe. Entonces, Ah, ¿cuál ya. sería la diferencia entre estas dos personas respecto a la formalidad de su trabajo? Que las dos trabajan en el banco, pero las dos personas trabajan en el banco y uno tiene que ver con lo... Ujú, ¿Cómo puedo decirlo? Es que no sé cómo decirlo. ujú, Es como la formalidad de tener un jefe y que la persona que vende verduras o lo que venda afuera no tiene jefe, trabaja sola. ajá. O sea, se hace el sueldo solita. Cada uno tiene... Y el otro tiene un sueldo porque el jefe le paga por un horario de trabajo. En cambio, la señora va a la hora que ella puede ir a vender sus cosas. Exacto, no tiene Claro, un Es horario como, fijo. No tiene un horario fijo. es como dependiente y un trabajador independiente. claro. A eso me refería. Las personas que tienen jefe generalmente tienen una relación de dependencia con otra persona que son subordinadas de la persona, se refieren a los trabajos formales dependientes, y en cambio las otras personas son independientes o trabajan informalmente. Entonces, por ejemplo, podemos dividir ya el trabajo entre personas que son dependientes e independientes, pero también podemos definir el trabajo desde el hecho de que desde su propia formalidad, desde una persona que es formal, que tiene un contrato de trabajo, y una persona que es informal, que no necesita un contrato de trabajo porque es su propio jefe. Ahora, también podemos definir el trabajo. Acá llegó una persona. Le voy a darme Verónica Jara. Hola, Verónica. Ya. Entonces, Hola, profesor. ¿vale? Podemos definir también dependiendo de diferentes características que es el trabajo. Entonces el trabajo lo podemos definir desde su herramienta principal. Eh, entonces, manual se refiere, por ejemplo, a todo lo que requiera, por ejemplo, como fuerza física, digamos. El trabajo intelectual es todo el trabajo que requiera como habilidades cognitivas, donde te dediques como, donde la necesidad sea pensar o calcular o ejercitar tu cerebro, digamos. Y artesanal que tiene que ver con
el empleo de tus manos para hacer arte o para hacer, por ejemplo, sí, bueno, arte, en realidad. Entonces podemos definir desde el trabajo de diferentes características y una de estas es la herramienta principal. Puede ser manual, puede ser artesanal y también puede ser intelectual. También podemos definir el trabajo en función de su cualificación necesaria. ¿Qué se refiere a cualificación? La palabra cualificación viene de, por ejemplo, a los requisitos que tú necesitas para cumplir un trabajo o una acción. Entonces, por ejemplo, tenemos un trabajo poco cualificado, el cual no necesita mayores estudios para hacer ejercicio. Se caracteriza por ser mecánico, más mecánico que intelectual. Y un trabajo semi cualificado es el que se necesita un mínimo de conocimientos para, en muchos casos, de protocolo. Entonces, por ejemplo, un trabajo poco cualificado podría ser, por ejemplo, vender tus cosas, por ejemplo, vender como confites. Estoy pensando así como un trabajo como, o sea, cualquier cosa, pero una persona que te vende, por ejemplo, sus productos o vende cosas, o vende confite en la micro, por ejemplo, o una persona que trabaja picando leña o cortando leña. Entonces no es un trabajo, por ejemplo, que es tan cualificado, si requiere como, tiene un desgaste como físico, pero es un trabajo que cualquier persona puede necesariamente hacer, cualquier persona que se vea la necesidad de hacer. No estoy como quitándole dignidad al trabajo, sino que es un trabajo que cualquier persona puede hacer. ¿Ya? Cualquier persona que sea capaz y que tenga las cualidades físicas para hacerlo, obviamente. ¿Ya? Esto no en ningún caso que sea peor o mejor, sino que me refiero a que cualquier persona puede hacerlo. Un trabajo semi cualificado, entonces podría ser el hecho, una persona, un guardia, por ejemplo, que necesita saber, un guardia de supermercado, un guardia de tienda, que necesita saber ciertos conocimientos de cómo actuar o de qué protocolos cumplir para garantizar la seguridad dentro de un local. Entonces esta persona tiene conocimiento. Se necesita como, por ejemplo, en algunos casos cursos o alguna asignatura que cumplir para saber y atender los protocolos que necesita un local. Aquí se requiere un poco más de especificación o de especialización para cumplir con las tareas o para cumplir con el trabajo. O, por ejemplo, igual puede ser un conductor de taxi o un conductor de Uber. Por ejemplo, no todas las personas saben manejar. O no todas las personas, por ejemplo, saben si son taxis, no saben cómo estacionar y ese tipo de cosas. Entonces es un trabajo cualificado, que necesita un grado de requerimiento, de requisito. Y estamos definiendo en función de su cualificación. Y el tercero es un trabajo cualificado. Entonces, un trabajo cualificado son todas las profesiones que requieren, por ejemplo, especialización universitaria o especialización técnica para su ejecución. Se necesita información académica en términos simples. Entonces, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, un administrador de empresas o un médico, porque no toda persona puede ser un médico, sino que necesita como conocimiento en anatomía o conocimiento en biología, conocimiento en ejecución de o uso de herramientas para operar y ese tipo de cosas. Y entonces no toda persona podría ser médico. O por ejemplo, administrador de empresa, necesitas conocimiento en contabilidad o en recursos humanos, por ejemplo, para saber cómo sobre administración de empresa. Entonces no toda persona puede hacerlo, es un trabajo cualificado el que requiere formación académica y es requisito. ¿Mm? Hasta el momento, ¿hay alguna
duda sobre qué significa, cómo podemos definir trabajo? No, profe, justamente. No. Ya. No. Entonces sigamos y No, profesor. muchas gracias. Y como decíamos, también podemos definir el trabajo en función de su legalidad. Aquí podemos reconocer, por ejemplo, trabajos que pueden ser formales como también pueden ser informales. Em, entonces, bueno, que está mal, está mal puesto. Bueno, esto requiere, esto significa que, por ejemplo, que las personas formales pueden trabajar pueden ser por cuenta ajena o los informales autónomos. Entonces, por ejemplo, las personas que son informales generalmente son autónomas, no tienen un jefe directo. Como decíamos, por ejemplo, una persona o no necesariamente una persona que vende fuera del Banco Estado que venda sus productos, sino que también puede ser, por ejemplo, una persona que boletea, o sea, que entrega servicio y le pagan en base a una boleta al servicio de impuestos internos. Entonces esta persona igual es formal y autónoma. Formal y autónoma. También puede haber formales y por cuenta ajena con grados de dependiente. Y esto se indica, por ejemplo, el hecho de que tenga un jefe y que eh, esta, este grado de dependencia se explique en el hecho de que tú tengas un contrato laboral que se explicite sus funciones. Informal. Y los trabajos informales son los que no necesariamente requieren un contrato de trabajo y, y tampoco tienen jefe. ¿Ya? La siguiente en función de su realización. Bueno, esto antes no tomaba mucha importancia porque por lo general los trabajos acá en Chile eran como presenciales, como tú tienes que cumplir, aunque sea, por ejemplo, aunque era innecesario, por ejemplo, que tú tienes que cumplir tu función al trabajo cuando, por ejemplo, si eres informático o si tienes que cumplir o si eres administrador de empresa o contador, por ejemplo, tú no necesariamente tienes que ir a cumplir tu trabajo a la empresa porque es innecesario. Pero ahora, y por la contingencia, por el COVID, se ha como acelerado este proceso de telematización. Entonces, yo pensé o yo siento que es importante también definir el trabajo en base a su realización. Entonces, podemos distinguir dos formas de trabajo. Una es, por ejemplo, en base a su presencialidad. Hay trabajos que necesariamente se deben hacer presenciales. Y estos son, por ejemplo, un ejemplo puede ser la construcción, porque si tú estás en tu casa, tú no puedes como picar la piedra o rellenar o hacer cemento o hacer la mezcla para el cemento desde tu casa, sino que es trabajo esencialmente que debe ser presencial. En cambio, el trabajo telemático, el que que estoy haciendo yo, por ejemplo, haciendo la clase a ustedes, eso es trabajo telemático. O el que hace, por ejemplo, un ingeniero en computación o ingeniero de software o ese tipo de trabajos son los que se pueden hacer de telemático. Entonces uno también puede definir el trabajo, entregar una definición en base a su realización. Ya. Acá, la primera actividad que me gustaría que hagamos es, bueno, si tienen como un papelito a mano o un cuaderno, es un trabajo como que les voy a dar como unos 3 o 4 minutos para que ustedes hagan. Entonces acá van a ver una serie de imágenes y yo quiero que definan cómo definirían este trabajo. Por ejemplo, acá vemos un malabarista. ¿Cómo lo definirían ustedes? ¿Formal o informal? Informal. Ya. ¿Y este sería cualificado o poco cualificado? ¿O semi cualificado?
Poco calificado. ¿Poco? Poco Sí. calificado. Podría ser poco cualificado. Muy bien. Y ella, por ejemplo, una azafata. Calificado. Ya. Informal. ¿Formal o informal? Formal. Ya, pues Formal. sí, formal porque necesita un trabajo. No. Bueno, la aerolínea obviamente tiene su trabajo y todas las personas que están trabajando para una aerolínea y en un avión son formales, tienen que ser formales, pero es un trabajo semi cualificado o poco cualificado o muy cualificado o cualificado. Muy calificado. Sí, muy cualificado, ¿seguro? Semi-cualificado. Semi. Semi cualificado. Yo creo que sí. Bueno, por lo que sé y cómo funciona acá en Chile, es semi cualificado porque tú no necesitas como una progresión para llegar a trabajar para una aerolínea. Creo que se necesita, por ejemplo, un grado de inglés, además de tener como cierta altura y saber de protocolos, porque lo que te van a enseñar allá o lo que vas necesariamente a dictar dentro de para cuando tú trabajas es como son protocolos, entregar la comida o saber qué hacer cuando hay emergencia dentro del avión. Entonces, semi cualificado. Acá hay un profesor. ¿Qué creen ustedes que él es poco cualificado, semi cualificado o cualificado? O Cualificado. semi cualificado. Cualificado. Ya. Sí, Cualificado. sí, cualificado porque tú necesitas como una profesión, o sea, estudiar una carrera para ser profesor. Exacto. Ok. Sí, acá va llegando alguien. Mi- ah, hola, Alexandra. Ya. Hola, profesor, presente. Ya. Disculpe por la demora. Bueno, luego acá tenemos, por ejemplo, una persona, un médico, y como ya les había dado el ejemplo, pero acá, un médico, ¿qué creen ustedes? ¿Es una persona formal que puede tener un trabajo formal bueno, formal? Formal. Formal. Ya, Formal. formal. Su, Formar. su grado de especialidad o de cualificación es calificado, semi cualificado o poco cualificado. Cualificado. Ajá, cualificado. 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 Ya, y acá, él es un auxiliar de aseo. Un auxiliar de aseo, su trabajo es poco cualificado, semi cualificado o calificado. Poco cualificado. ¿Ya? Eh, Semi-cualificado. sí, creo que podría llegar a ser semi cualificado. Y más ahora, porque ahora, por ejemplo, le entregan protocolos, deben saber como cosas como para una persona tiene que desinfectar estos tiempos horarios, podría llegar a ser semi cualificado. ¿Sí? Y acá, un bombero. Semi cualificado. Semi-calificado. Semi-cualificado, ya. Pero en base a su herramienta principal, ¿su trabajo es manual, es artesanal o es intelectual? Manual. Manual, claro, porque su empleo, el empleo de su trabajo necesita un grado alto de capacidad física. Entonces, un trabajo manual, enteramente físico. Y acá, la última persona que se viene acá es un informático. ¿Qué creen ustedes que él? ¿Es un trabajo poco, semi o cualificado? Cualificado. 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 Ujú. Y una persona que trabaja, por ejemplo... No, eso no. ¿Ya? Esto va a ser como... Este es como para definir trabajo. Acá hay otra tarea más, pero esto lo vamos a dejar para después. Entonces, estas preguntas que están acá, yo se las voy a dar, por ejemplo, en un documento que los voy a enviar en un momento a WhatsApp. Entonces ustedes van a definir cómo piensan que ha evolucionado el trabajo. ¿Cómo ha evolucionado? Y la segunda pregunta, ¿qué es para usted el mercado laboral? ¿O qué le dice? ¿Qué cree usted que es el mercado para usted, el mercado laboral? Pero eso lo vamos a responder, como les voy a dar como una semana para que lo hagan. Así que después lo vamos a ver. Pero ahora que es importante, vamos a guardar esto.
Uno, parte 2. Por si acaso voy a sacar una foto. Siento que es más como productivo que sacar una foto, un pantallazo acá. Ahí después lo paso ahí está. Voy a sacar un pantallazo a las personas que asistieron. Y lo guardo. Y de ahí para saber la lista. Entonces. Aquí dice clase 2, pero actividad número 2, perdón. ¿Ya? Para entender el trabajo, hay como conceptos claves de lo que se entiende por trabajo. Entonces, por ejemplo, dentro de un trabajo de un trabajo formal, porque eso es lo que diferencia, por ejemplo, un trabajo formal de un informal. Que el trabajo formal está necesariamente ligado o está como, claro, ligado a través de un contrato laboral, que es el cual se hace entre una persona que es empleado y empleador, donde se quedan claros, por ejemplo, eh, los requisitos del trabajo, las obligaciones del empleador. Entonces es un acuerdo formal. Eso es el trabajo. Y ese de acuerdo es el que diferencia a una persona que trabaja formalmente y una persona que trabaja informalmente. Esto lo vamos a ver después. Dentro de este contrato de trabajo hay tipos de contrato. Entonces, tenemos, por ejemplo, dijimos que el trabajo es una obligación entre partes, un empleado y un empleador. Y los tipos de trabajo pueden ser, por ejemplo, un contrato a plazo fijo, donde se determina generalmente está como definido porque uno tiene una duración que es fija, tiene una fecha de inicio y también tiene una fecha de término, ¿ya? Lo otro es que, por ejemplo, el contrato de trabajo nunca, por ejemplo, si supera siempre el límite es como que sea 2 años, porque si se pasa más allá, entonces pasa indefinido. Y esto es lo que vamos a ver ahora. El contrato puede ser indefinido. Y esto indica, por ejemplo, que le entrega como un mayor estabilidad al trabajador, pero porque no tiene una fecha de vencimiento, que no tiene una fecha de término. Y solo funciona, por ejemplo, o solo se termina ese contrato solamente cuando una persona renuncia o porque, por ejemplo, el trabajador incumplió o entonces fue despedido, entonces o por muerte del trabajador. Solamente se puede culminar desde esas razones el contrato de ese trabajo a plazo definido. También por faena, pero el contrato por faena está generalmente es por se limita al hecho de que se cumple una función. Entonces, por ejemplo, si la empresa tiene una necesidad de recoger, por ejemplo, en verano se recogen como los arándanos. Entonces, cuando se termina esa faena de recoger toda la recogida, para las personas que han trabajado en eso, cuando se termina la recogida de arándanos, entonces ya termina el contrato de trabajo de las demás personas. Es un contrato por faena, que cuando se termina como lo que se debe hacer o las funciones, entonces ya no es necesariamente, tú ya no dispones, no dispones más del trabajador. Termina cuando se termina la faena. También hay otros tipos de relaciones laborales. También lo que se conoce por el boleteo. Y el boleteo, bueno, tú entregas servicio. Tú puedes entregarle servicio a una empresa o una persona natural, una persona jurídica, pero a través de boletas de honorario. Igual se deben, por ejemplo, creo que bueno, igual se debe pagar un impuesto que es el 10% que va a tus cotizaciones desde ahora. Y
Bueno, se rigen por normas civiles, no laborales. Y el empleador no descuenta las cotizaciones. Bueno, ahora sí, últimamente se descuentan las cotizaciones provisionales. Y generalmente, bueno, también son de exclusiva responsabilidad del trabajador o del prestador de servicio. Pero bueno, ahora el trabajador igual tiene que pagar sus obligaciones de pensiones, por ejemplo. Otros tipos de relaciones laborales son las de part-time, que creo que eso es común como en el retail o como de servicio, donde por ejemplo no las personas trabajan solamente por cierto tiempo y no por las 45 horas que estipula la ley, sino que puede ser por ejemplo por 20 o por 15. Eso es como las relaciones laborales, pero de tipo part-time. Ya. Y esto es importante que le mover hoy día. y lo quería pasar rápido. Llegué hasta acá rápido, que son como por ejemplo qué cláusula o qué es lo que debe contener un contrato de trabajo. Y lo importante y lo necesario es saber que un contrato de trabajo siempre debe tener debe indicar el tipo, si es por ejemplo si es fijo o es indefinido, o si es por ejemplo por obra o por faena determinada. El tipo, esto va siempre definido, va como al principio, siempre va, eso es lo que las cláusulas mínimas de un contrato de trabajo. Debe tener lugar y fecha del contrato, donde se celebró ese contrato, en qué momento y el lugar que se hizo. Se deben individualizar las partes, indicar la nacionalidad, la fecha de nacimiento y el ingreso del trabajador o sea, cuando la empresa, por ejemplo. Entonces, individualizar las partes significa, por ejemplo, que se indique que, no sé, bueno, Diego Pérez, nacido de esta fecha, eh, con esta nacionalidad y la fecha de nacimiento, ingresó a estas funciones. Y la otra persona, y también se indica, por ejemplo, el root, por ejemplo, también se indica en esa parte de la individualización de las partes. Se explicita la persona que hace el trabajo y la persona que ofrece el trabajo. Ya, bueno, esto no es parte de las cláusulas mínimas de un contrato de trabajo. Bueno, esta parte indica... Profesor, entonces tenemos una semana para entregarlo, ¿cierto? Sí, Profe, ¿se lo va a mandar al grupo, cierto? sí, bueno, todo esto, el PPT, lo voy a mandar al grupo, pero hay una actividad que yo se la voy a enviar en un momento. Aparte tenemos una actividad que tienen que definir una cosa, pero también voy a entregarle otra actividad, que va después. Ya, que me diciendo que, bueno, en el caso de que que una empresa contrate a una persona jurídica o natural, contrate a una persona que sea menor a 18 años, entre 15 y 18 años, necesita el consentimiento de los padres, que puede ser autorizado con consentimiento notarial. También se deben explicitar la naturaleza de los servicios. ¿Y qué quiero decir con esto? Que se debe indicar, por ejemplo, las funciones del empleador. Qué cosa va a hacer, cuáles son sus obligaciones en la empresa, por ejemplo. A eso se refiere. También se deben indicar el monto y la forma que se paga, las remuneraciones. Y la duración la duración del trabajo y el horario de trabajo. También se especifica en esta parte. ¿Ya? Entonces, ahora lo importante, que es lo que vamos a hacer ahora. Acá. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día, yo le entregué información sobre, por ejemplo, sobre qué es trabajo. Hoy día hablamos sobre los módulos en los que vamos a trabajar.
hablamos sobre los tipos de trabajo en función de diferentes características. También hablamos, por ejemplo, de si un trabajo puede ser formal o informal. Y también hablamos sobre los tipos de contrato y, bueno, las relaciones laborales y los tipos de contrato. Entonces, ahora, acá, van a ver que, bueno, esto ya lo hicimos, pero para las personas que no asistieron hoy día de hoy, ustedes van a tener que clasificar, esto ya lo hicimos, clasificar cada uno de estos trabajos en función de características. Puede ser si es formal, informal, si es calificado o poco cualificado, o si es artesanal, manual o intelectual. En los tres tipos de características. Caracterizar todos estos trabajos. Están indicados acá abajo. Ustedes deben indicar, por ejemplo, si es un trabajo malabarista poco cualificado. Es lo mismo que estamos viendo ahora, pero lo van escribiendo para que quede en constancia que hicieron el trabajo. Malabaristas poco cualificado, manual y él es manual y ¿cuál es la otra? Cualificado, manual y ¿Informal? informal. Ahí está. Formal, informal. Es informal, eso era. Ya. Poco cualificado, manual e informal. Entonces, tienen que hacer lo mismo que los demás. Pero ya lo hicimos, así que no les va a costar mucho. Pero eso tienen que hacer con los demás. Y luego, que la segunda parte de lo que les decía, es que van a ver, por ejemplo, dice, señale qué parte del trabajo corresponden a cada imagen. Entonces yo le acabo de dar un PPT, que eso se lo voy a enviar al grupo. Y ustedes deben clasificar cada uno de estas partes que ustedes indican acá, de acuerdo a las características que les di del tipo de lo que debe llevar un contrato de trabajo. Ustedes me indican a qué parte corresponde. Si ustedes me dicen, por ejemplo, no, esto es la individualización de las partes. Entonces, por ejemplo, el trabajador se compromete a prestar su servicio de visitador médico. Entonces usted me indica, no, esto es la individualización de las partes. Y esta corresponde a... este corresponde al tipo de trabajo, tipo de contrato, de acuerdo a las características que vimos acá. A ver dónde quedó. Ya, de acuerdo a estas características, tipo de contrato, lugar, fecha de contrato, individualización de las partes. Esto no. Vamos a borrarlo al tiro. Naturaleza de los servicios. Monto, duración y distribución de la jornada de trabajo. Entonces ustedes van indicando a qué parte corresponde. Si ustedes creen, por ejemplo, que esto corresponde al tipo de contrato, entonces ustedes ponen tipo de contrato. Si ustedes creen, bueno, esto está cambiado. Bueno, esta tengo que arreglarla, así que después se las mando. Si ustedes creen que esto de remuneraciones corresponde a la fecha, entonces ponen la fecha y lugar que se efectuó el contrato. ¿Ya? Entonces, cada una de esas ustedes va indicándome a qué parte del contrato corresponde. Y lo segundo es que yo lo que decía, que es ¿cómo cree usted que ha evolucionado el trabajo? Y la otra pregunta es ¿qué es para usted el mercado laboral? Esa es la guía que van a completar y tienen una semana para completar. Hasta la próxima semana tienen esta guía para completar. Y acá es obligatorio que tienen que poner sus nombres. Ponen sus nombres, su curso, también su curso, importante. Segundo F. Y su mail. De esta forma, cada una de sus respuestas llega a mi correo. Ahora, mi pregunta es,
¿Hay alguna persona que... Ah, lo otro, que cuando vayan a responder todo, ustedes aprenden este botón, Submit, que significa enviar. Entonces, ya se envió. Entonces, ¿hay una persona que tenga dudas sobre cómo se hace la guía? Porque igual tengo, por ejemplo, el formato como en PDF, que ustedes pueden hacer y solamente lo pueden completar en el cuaderno, después envían las fotos, como lo hacíamos con las clases de inglés. ¿A ustedes les acomoda más ese formato o lo hacen acá nomás? Como con esa. Lo escucho. Profe, yo en lo personal lo haría igual como se entrega las guías, a través del cuaderno, ¿Ya? Ya. Entonces yo le correo envío, o al WhatsApp. ¿sí? Yo le envío, por ejemplo, la guía. Y envío los apuntes que vimos hoy día, los tipos de contrato y la definición de trabajo. ¿Ya? Eso sería por la clase de hoy. Muchas gracias por asistir. Y yo les voy a enviar los apuntes y la guía en formato PDF o en doc. O si también lo voy a enviar como por ejemplo el formulario, por si acaso, si es que hay alguna persona que quiera hacerlo que tenga más conocimiento de tecnología o quiera hacerlo más fácil, lo hace por ahí. Como le estoy dando la opción de que lo hagan desde ahí. ¿Ya? Ya, profesor. Bueno, eso sería por la clase de hoy. Muchas gracias por Bueno, asistir. profesor. Que tengan buena noche. Gracias. Buenas Ya, noches, profesor. profe. Que esté bien. Buenas Chao. noches. Chao, profesor. Igual usted.